Luego habláis, os han dicho ya, Manuel, os han dicho que luego habláis los demás. Muy bien. Bueno, empiezo hablando yo para que los compañeros de los medios de comunicación tengan más fácil su labor y llegar a los informativos de las dos, y luego ya pues hablarán los importantes, que son los que están aquí en Huelva, en esta ciudad maravillosa, en esta provincia a la que siempre me gusta volver para reivindicar en primer lugar las necesidades que tiene Huelva después de una legislatura en la que se ha echado mucho en falta tanto el compromiso de la Junta de Andalucía, cuando gobernaba el Partido Socialista, como también las instituciones locales. Y en los últimos 9 meses, el compromiso del Gobierno de la Nación. Yo por eso hoy quiero venir aquí en plena temporada de frutos rojos para decir que vamos a seguir apostando por el sector primario onubense, que además, con el ojo puesto también en el entorno europeo, sé de las incertidumbres que vive un sector exportador aquí en Huelva ante la guerra comercial de algunos países, también ese temor a un Brexit y, por supuesto, la negociación de la política agraria común que vendrá en los próximos meses y que ya tendremos la oportunidad de hacerlo con un gobierno del Partido Popular, tal y como hizo Tejerina, Cañete o Loyola en su día, apostando por los intereses del campo. El segundo punto con el que me quiero comprometer es con las infraestructuras. Para ese sector primario hace falta agua y por eso nos comprometemos con ese trasvase, sobre todo reivindicando que el campo de Huelva sea tecnificado, sea especializado y utiliza de forma eficiente hasta la última gota de un recurso que tiene que ser accesible para todos los españoles. No hay más que visitar. No hay más que visitar, y yo lo he hecho, tanto en Palos como en Lepe, cualquier explotación intensiva en este caso, si es de fruta o rojos, pero también cualquier otro de los cultivos. La última vez estuvimos viendo, por ejemplo, una envasadora de caquis, y no hay más que ver cómo se optimizan todos los recursos y la productividad que se saca a la tierra. Por cierto, de decir que algunas de las plantas de fresas vienen de mi circunscripción, de Ávila, del frío abulense, aunque aquí hoy también podíais también cultivarlo, con el frío que hace, viene luego aquí para seguir ese proceso. Por tanto, un compromiso para los recursos hídricos en la agricultura onubense y también para que llegue de una vez la alta velocidad. Huelva merece la alta velocidad ferroviaria y mejorar también esa línea tal y como quedó ya presupuestado y tal y como quedó también planificado por el Gobierno del Partido Popular. Comunicaciones, apoyo al sector primario y, en segundo lugar, iba a decir, porque ya lo voy a meter en el entorno autonómico. Huelva, lo que hace falta, como en el resto de España, es un entorno competitivo económico. Y en apenas 10 semanas, Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía, ya ha hecho 100 medidas para mejorar la calidad de vida de los andaluces, y tengo que destacar la anunciada esta semana, al haber anunciado la supresión de facto, la bonificación al 99% de los impuestos de sucesiones y de donaciones. Esa es la política del Partido Popular para Andalucía, esa será la política del Partido Popular a nivel nacional. Yo, cuando sea presidente de España, suprimiré por ley el impuesto de sucesiones, de patrimonio, de donaciones, de actos jurídicos documentados, y bajaremos el impuesto de la renta a todos los españoles por debajo del 40% y el impuesto de sociedades a todos los empresarios por debajo del 20%, y ampliaremos la tarifa plana a todos los autónomos a 24 meses. Esas son políticas que crean empleo y que permiten crecer. Pero Juanma Moreno no ha hecho solo eso, está aquí su secretaria general. Han demostrado que lo que en la campaña electoral reivindicábamos se está cumpliendo en apenas 10 semanas. Hemos aflorado una lista de espera sanitaria oculta de 500.000 andaluces. Habían ocultado a 500.000 de andaluces y los habían sacado de las listas de espera para intentar engañar y ganar unas elecciones autonómicas. Pero qué desfachatez. Hemos llegado y nos hemos encontrado con 500.000 familias que estaban a la espera de una intervención y que, sin embargo, los habían ocultado de forma, yo creo que absolutamente inadmisible. Nosotros hemos dicho que, ya que sabemos que no había 300.000 andaluces, sino casi 1.800.000 andaluces a la espera de una consulta o de una operación o de una prueba diagnóstica, lo que hemos hecho es ponerlo ya encima de la mesa y hacer un plan de choque.
abriendo quirófanos por las tardes, concertando con las entidades que hicieran falta para que esta lista de espera inadmisible se atenuara cuanto antes. Y en tercer lugar, no solo bajada de impuestos y apuesta por el sector sanitario, ha apostado Juanma Moreno por la regeneración. Hemos abierto ya la oficina contra el fraude y la corrupción, que está investigando a 500 cargos sindicales y de la izquierda andaluza por una posible malversación de 5.000 millones de euros. Repito, 5.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea aquí en Huelva, la alta velocidad estaba presupuestada en 1.000 millones de euros. Bueno, pues la Junta de Andalucía socialista, con los sindicatos, han defraudado posiblemente 5.000 millones de euros. Pongo otro ejemplo, para que nos hagamos una idea. Todas las medidas que se preveían en estos presupuestos que presentaba Sánchez de subida de impuestos llegaban a 6.000 millones de euros. Es decir, los presupuestos que hemos conseguido que no salieran adelante eran por un escándalo nacional de que querían subir 6.000 millones de euros los impuestos. Bueno, pues en la Junta de Andalucía se malversaban casi tanto, solo para Andalucía. Por tanto, yo creo que esto es algo inaceptable y desde aquí quiero mandar un mensaje de total apoyo y de orgullo por nuestro presidente Juanma Moreno, que en 10 semanas está poniendo en orden y está recuperando la dignidad de una tierra tan maravillosa como es Andalucía. Y en tercer lugar, estamos aquí en Huelva y estamos acompañados por la futura alcaldesa, estamos acompañados por los candidatos, por el presidente local, por la delegada y por los que encabezan las listas al Congreso y al Senado. Al Senado, nuestro querido alcalde Carmelo. Ahora recordábamos la última visita que hice a tu pueblo, precisamente destacando la histórica contribución onubense a la historia de España. Valga la redundancia, lo digo porque ahora algunos se quejan y hasta el presidente de México dice que pidamos disculpas. Pues no vamos a pedir disculpas. Desde aquí, desde Huelva, yo digo que gracias a España, gracias a esta contribución de 5 siglos, se descubrió América y zarparon esas naves también desde esta provincia y, por tanto, yo no solo voy a pedir perdón a México, sino que voy a reivindicar el 5º centenario de Hernán Cortés del descubrimiento de México. Hay que reivindicar lo nuestro, igual que hicimos con el 5º centenario también en esa época. Y de número 1, por el Congreso, se presenta por Huelva Juan José Cortés. Juan José Cortés, que es una referencia a nivel nacional de coraje y de defensa de los derechos de todas las víctimas de los crímenes más terribles y sobre todo cuando afectan a niñas, a menores de edad. Yo sé, Juanjo, que esta es una semana para ti difícil, una semana en la que como padre, después de haber perdido a tu hija, después de haberte echado el luto a la espalda y haberte recorrido toda España defendiendo los derechos de las víctimas y el derecho de la sociedad española a que esas alimañas que han cometido crímenes espeluznantes no reincidan estando en la calle, hoy es una mala semana para ti, porque has visto cómo encima el asesino de Mariluz pedía que se acumularan las penas. Y afortunadamente la Fiscalía de Huelva no lo ha permitido. Es decir, un salvaje que ha asesinado a una niña encima pidiendo beneficios penitenciarios. En su caso, porque no pudo ser juzgado con la prisión permanente revisable. Yo quiero decir una cosa muy clara, Juanjo. Toda España está contigo. Y con Juan Carlos Quer, y con Antonio del Castillo, y con los padres del Pescadito, y con cualquier familia que haya sufrido lo más atroz que puede sufrir un ser humano, que es la pérdida de tus hijos. Y lo que ya te digo es que, igual que en el 2015 aprobamos en soledad, en orgullosa soledad, la prisión permanente revisable, igual que fuimos los únicos que nos opusimos a ese pacto de Ciudadanos y del Partido Socialista que firmaron la derogación inmediata de esa ley, lo firmaron en el año 15. Lo digo porque a algunos ahora se les olvida. Igual que fuimos los únicos que votamos en contra a la proposición que trajo la izquierda para derogar la prisión permanente revisable, igual que fuimos los primeros que apoyamos que se ampliaran en supuestos, yo te digo que cuando volvamos al Gobierno de España, llevaré a cabo como presidente del Gobierno vuestras reivindicaciones. Me explico. La prisión permanente revisable afecta a 6 supuestos. El supuesto de asesinato del jefe del Estado o de un jefe de Estado extranjero, un asesinato dentro de una organización terrorista,
asesinatos de lesa y crímenes de lesa humanidad, asesinatos a menores de edad o discapacitados, asesinatos con reincidencia, es decir, múltiples, o asesinatos después de un delito de entidad sexual. 6 supuestos. Nuestro compromiso es, cuando gobernemos en España, ampliar la prisión permanente revisable a otros 5 supuestos. En primer lugar, asesinato con ocultación de cadáver. En segundo lugar, asesinato con secuestro de la víctima previo. En tercer lugar, para violadores reincidentes. En cuarto lugar, para criminales que hayan podido cometer algún delito relacionado con la violencia de género anteriormente. Y en quinto lugar, también para los asesinatos que puedan reincidir. En este caso, tengo que decir que nos preocupa mucho todo lo que ha estado pasando después de la doctrina Parot. Es decir, no personas como en el primer supuesto que hayan cometido varios asesinatos por los que se juzgan, sino los asesinos que hayan reincidido y, por tanto, que supongan una falta de seguridad para la sociedad. Con esto lo que queremos decir claramente es que no vamos a tolerar que se derogue la prisión permanente revisable y que vamos a ampliarla a otros supuestos. Y, sinceramente, lo que espero es que otros partidos nos apoyen, porque yo no puedo entender cómo la sociedad española, que acepta que al crimen de Pioz, a ese salvaje que asesinó a sus tíos y a sus sobrinos delante de los otros mientras los iba asesinando y los descuartizó, yo creo que toda la sociedad española entiende que esté condenado por prisión permanente revisable. Y, por tanto, lo que no entiendo es si hay un crimen como el que ha sufrido Antonio del Castillo, en el que se está ocultando de forma consciente el cadáver de su hija para eludir una pena mayor. Yo lo que no puedo entender es que haya partidos que no quieran que se aplique la prisión permanente revisable. No puedo entenderlo. O no puedo entenderlo cuando, a lo mejor, ahora estamos viendo que las medidas para luchar contra la violencia de género afectan también a esos supuestos secuestros previos o a esos maltratos antes de un asesinato. Entonces, yo insisto, de los 37 países del Consejo de Europa, la mayoría ya tienen la prisión permanente revisable en su ordenamiento jurídico y, por tanto, pensamos que es plenamente proporcional. Y apelamos tanto a Ciudadanos, que firmó un acuerdo con el Partido Socialista para derogarla en cuanto llegaron al Gobierno, como al Partido Socialista, a Podemos y a los partidos nacionalistas, que acepten esta medida y que no la deroguen, y que cuando nosotros gobernemos y propongamos que se amplíen los supuestos, voten a favor. Esto es lo que nos pidió el otro día Juan Carlos Quer, después de haber presentado 3 millones de firmas para que se mantenga esta medida y se amplíe, y esto es lo que vamos a hacer. Y, querido Juanjo, yo estoy convencido que, por la memoria de Mariluz y de tantas otras víctimas, esto es lo que necesitamos. Y, sobre todo, que creo que es muy lógico que el Partido Popular esté a favor de las víctimas y no a favor de los verdugos. Es decir, que evitemos no solo el resarcimiento de las víctimas, que pedís justicia y no venganza, sino que además evitemos otra reincidencia, como ha pasado, por ejemplo, recientemente con el asesino de Laura Luelmo, o como pasó con el asesino de Diana Quer, que fue detenido cuando ya iba a reincidir. Y, por tanto, no vamos a tolerar que esta pena se derogue. Por tanto, tercera reflexión que quería hacer hoy es el pleno apoyo a la prisión permanente revisable. La cuarta es nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y nuestro compromiso con la efectiva equiparación salarial. Nosotros la aprobamos, también sin mucho apoyo de otras fuerzas políticas. Esto suponía un desembolso de 800 millones de euros para lograr su equiparación plena. Se han desembolsado ya 310 el año anterior. Este año se tenían que desembolsar, creo recordar, otros 270 millones y quedan pendientes otro tanto en el año 2020. Nosotros lo que estamos viendo con preocupación es que el Ministerio del Interior esté escondiendo la auditoría
que ya ha recibido de Baker McKenzie a la hora de ver si con este presupuesto se equiparan efectivamente nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con cuerpos autonómicos y locales. No entendemos por qué no presentan este informe y no entendemos por qué han pedido al Consejo de Estado un informe para ver si el Gobierno está vinculado del pacto que firmó el Partido Popular o no. Porque lo que sospechamos es que a lo mejor lo que están intentando hacer es retrasar esta equiparación salarial y así echar la culpa al Consejo de Estado. Y mi compromiso es que cuando sea presidente del Gobierno vamos a cumplir con esta efectiva equiparación salarial y con la iniciativa legislativa popular para que se lleve a la ley y para que se actualice en caso de que otros cuerpos cambien los salarios pactados para sus agentes. Esta equiparación salarial supondrá unos 700 euros más al mes por cada Guardia Civil y unos 500 euros más al mes para cada Policía Nacional. Y además creo que es muy pertinente defenderla cuando los policías nacionales y los guardias civiles han sido insultados de forma absolutamente indigna por parte de Bildu ayer en el Parlamento Vasco. Hemos tenido que escuchar cómo los herederos de ETA, cómo los que han defendido 800 asesinatos en España, llamaran nazis a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y después de oír eso, el Partido Socialista votó a favor de la ley de abusos policiales, es decir, de una ley falsa y de una ley ofensiva que intenta confundir víctimas con verdugos. Es decir, que a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que cuentan en centenares de sus agentes asesinados por la banda terrorista ETA, han tenido que escuchar ayer de los matarifes, de los asesinos de ETA, de sus amigos, de sus herederos en el Parlamento Vasco, tienen que escuchar que son genocidas y nazis. Y el Partido Socialista no solo no se levanta del Pleno y se va como hicimos nosotros, sino que después votan esa ley que se estaba debatiendo con esas acusaciones absolutamente inaceptables. Yo de verdad no entiendo a qué grado de indignidad ha llegado este Gobierno. Es decir, por convalidar los reales decretos, pacta con Bildu. Y tenemos que aguantar a Arnaldo Otegi diciendo que son decisivos los votos de Bildu en el Congreso para el Gobierno de España. Y luego, por la tarde, van al Parlamento Vasco y votan, junto con el PNV y con Bildu, una ley que insulta gravemente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Yo creo que esto es absolutamente inadmisible. Yo creo que no se puede aguantar que para que permanezca una semana más con el Falcon o en el Palacio de la Moncloa, Sánchez se alíe con los proetarras, se alíe con aquellos que llaman nazis a los policías nacionales y a la Guardia Civil, con aquellos que no han condenado 800 asesinatos, con aquellos que siguen yendo a recibir como héroes a los etarras sanguinarios cuando salen de la cárcel. Por tanto, mi compromiso en quinto lugar, después de favorecer la equiparación salarial, es también el siguiente. Nosotros vamos a cambiar el Código Penal para prohibir la convocatoria de actos de enaltecimiento de los etarras que salgan de prisión, ya que en esa época no había prisión permanente revisable. En segundo lugar, nosotros vamos a cambiar la Ley General Penitenciaria para que para acceder a un grado penitenciario más favorable, los etarras tengan que haber colaborado efectivamente en el esclarecimiento de los 300 asesinatos que siguen impunes de la banda terrorista ETA. Y en tercer lugar, nosotros cambiaremos la legislación para que el terrorismo no prescriba, de manera que se puedan seguir investigando estos crímenes, porque ya están las víctimas haciendo cuentas y están tremendamente humilladas al ver que en apenas unos años ya va a ser imposible seguir investigando estas causas. Por tanto, compromiso real del Partido Popular con las víctimas de crímenes espeluznantes, con las víctimas de ETA y también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las que están defendiendo nuestros derechos y nuestras libertades. Y una última reflexión. Y una última y sexta reflexión por la actualidad del día, relacionado con todo lo demás. Yo no puedo entender cómo Pedro Sánchez no apoya a las víctimas que piden prisión permanente revisable. No puedo entender cómo no apoya nuestra reivindicación para resarcir la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo etarra. Tampoco puedo entender cómo humilla a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
cuando les insultan con palabras como nazis o como genocidas los propios proetarras. Pero lo que desde luego no puedo entender tampoco es que Pedro Sánchez acepte una negociación con Torra y con Puigdemont, tal y como ha reconocido Iceta, para seguir en el poder, y al mismo tiempo permita que el señor Otegi diga que va a ser clave en el futuro gobierno de Pedro Sánchez, si lo consiguen, y al mismo tiempo acepte que Pablo Iglesias ya le pida el Ministerio del Interior. Vamos a pensarlo de verdad, porque es que a veces las cosas se nos olvidan y los globos sonda que lanza la izquierda intentan despistarnos. O sea, se presenta a las elecciones del 28 de abril un candidato, que es Pedro Sánchez, que no dice nada sobre que Pablo Iglesias sea el ministro del Interior, que no dice nada de que Torra, Puigdemont, en boca de Iceta, acepten una consulta de independencia dentro de 10 años y que Otegi diga que va a ser clave en su gobierno. Es decir, Pedro Sánchez va a depender de Torra y Puigdemont, va a depender de Iglesias y va a depender de Otegi para gobernar. Y, sin embargo, él sigue hablando de Franco. Bueno, esto es de lo que estamos hablando hoy, sinceramente. Y claro, que Pablo Iglesias diga que quiere ser ministro del Interior, cuando ya ha dicho que está a favor de la independencia, cuando ya ha dicho en reiteradas ocasiones que lo de ETA y la lucha armada era algo, creo que dijo Monedero en su día, comprensible, y no sé qué dijo de la heroína de los años 80, o sea, una auténtica locura. Y que acepte que Otegi diga que quiera tener un papel muy determinante en el gobierno, yo creo que es algo que nos debería hacer reflexionar. Y yo por eso, en este acto de reivindicación de la memoria de las víctimas y de las medidas de seguridad y de justicia para evitar casos como los que hemos tenido que sufrir en estos años, yo sí que quiero decir que necesitamos más que nunca una alternativa a Pedro Sánchez. Porque si gana Pedro Sánchez, ganarán Torra, Otegi, Puigdemont e Iglesias. Y si consiguen sumar Pedro Sánchez, lo hará con los independentistas, con los batasunos y con los comunistas. Y, por tanto, la única opción es que centralicemos nuestros esfuerzos en el Partido Popular. Y si no, puede pasar como en Álava, que si el PP pierde su escaño, se lo lleva Bildu. Así de claro. Los que ayer llamaban nazis a la Guardia Civil y a la Policía Nacional son los que se llevarían el escaño de Javier Maroto si se dispersa el voto en Vox y en Ciudadanos. Es así de claro, y lo siento mucho porque es que son aritméticas y pura matemática electoral. Por tanto, si queremos que Bildu no saque otro escaño, por ejemplo, por Álava, digo ese ejemplo, o si Podemos no lo saque, o el Partido Socialista, por Huelva, lo que hay que hacer es optimizar esfuerzos en el Partido Popular, porque si no, Otegi, Torra, Puigdemont e Iglesias volverán a hacer presidente a Pedro Sánchez, como lo aprueban sus decretos y como, a cambio, él cede competencias, transferencias al PNV o, lo que es peor, cede la dignidad de una nación a los que insultan de forma terrible a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y esta es la reflexión que quiero hacer y creo que ahora tiene que hablar Juanjo Cortés sobre estas peticiones, porque las que hemos asumido en el programa electoral vienen de la mano de la representación de los familiares de las víctimas, como Juan Carlos Quer y como Juan José Cortés, que tenemos el lujo, además, de decir, y no lo he dicho, que va a ser el primer diputado evangelista de la historia de España. Y yo creo que eso es algo que a decenas de miles, a centenares de miles de personas en España, me lo dijeron ayer en Fuerteventura, la semana pasada en Badajoz, la anterior semana en Gijón, pues es algo la verdad, que es muy importante. No va a ser el primer diputado gitano, porque la primera fue también del Partido Popular, Silvia Heredia, diputada por Sevilla y ahora candidata a la alcaldía de Écija, pero sí va a ser el segundo diputado gitano y el primer diputado evangelista, además como pastor evangélico, lo cual creo que es algo muy importante para muchas nacionalidades, en especial para muchos nuevos españoles que han venido de Iberoamérica y que quieren saber que este partido es un partido también abierto a otras confesiones e, insisto, abierto a liderazgos civiles y sociales que reivindican algo tan importante como nuestra seguridad y la reivindicación de la memoria de las víctimas. Bueno, lo primero...